Entonces, hace mucho tiempo que les prometí que íbamos a hacer más galerías nocturnas. Hace 2 semanas les prometí que íbamos a ver a Rosendo Reséndiz, a Rosendo Reséndiz. Y no lo vamos a hacer, porque me encontré un pintor que me resultó muchísimo más interesante y al que vamos a ver ahora. El señor es Fernand Pélez, un pintor francés nacido en París, de familia de origen española. Su padre, Raymond Pelé, me imagino que se pronuncia, era un conocido ilustrador. Su tío y hermano fueron los pintores Fernand Pelé de Córdoba y Raymond Pelé, llamado Chalumeau. Por lo tanto, se vio iniciado en la pintura desde edad muy temprana. Estudió en la École de Beaux-Arts de París, la Escuela de Bellas Artes, con Félix Joseph Barrias y Alexandre Cabanel. Fue nombrado profesor de dibujo en una escuela de la ciudad y estuvo en el salón académico. Y en el salón académico hacía las tipo cosas como esta, la de la izquierda, que son Adán y Eva cuando los están mandando a que se vayan del jardín por haberse comido el árbol que Dios puso allí, que ya sabían que se iban a comer, porque para eso es Dios. Y el otro es, creo que el asesinato de Cómodo, que es un emperadores romanos de los que hubo muchísimos, sobre todo en el siglo oscuro, se mataban un montón los emperadores romanos. Entonces, pero Pelé se convirtió en otra cosa. ¿Cómo llego yo a él? Cuando estaba yo ya pensando en hacerlo de Reséndiz, que lo vamos a hacer después, me encuentro esto. Me encuentro esta maravilla. Estaba yo haciendo un segmento sobre la pobreza y necesitaba algo para ilustrarlo, y suelo echar menos de la pintura más que de fotografías para ilustrar algunas de las cosas que hacemos en los segmentos que salen de este streaming, y veo esto y me quedé absolutamente fascinado, porque no me está vendiendo patetismo. La dignidad de esa mujer mirando al pintor, mirando a cámara, diríamos, me recordó muchísimo, por supuesto, a esta fotografía de Dorothea Lange durante la Gran Depresión, esta mujer migrante que tiene a los niños también, que dependen de ella, los niños, y que te das cuenta que está viviendo una situación enormemente difícil, pero no te está pidiendo que le tengas compasión, ni la fotógrafa ni el pintor en este caso. Está enseñando la realidad. Si la realidad te jode, es problema tuyo con la realidad. Los niños dormidos, el de la izquierda que sí te mira con un poco más de dolor, el bebé que está ahí mamando de un pecho probablemente bastante seco, la pobreza frente a los carteles de la gran fiesta, el Grand Fête, que dice, lo tengo aquí más en grande, Grand Fête musical et dansante, música y baile, gran fiesta en Riviera, una soirée dansante, mardi 5. Y de frente a eso, ¿cómo contrasta esta mujer con su miserable estufa detrás, con su balde de leña, con su triste plato en el que cocinará lo que pueda conseguir para darle de comer a 4 peques? Me dejó, dije, yo tengo que ver quién es este pintor, no vaya a ser que es bueno. Sí lo es. Decíamos que fue esto, pero luego se convirtió en esto. Empezó a abandonar el academicismo y se dedicó a representar lo que él llamó la realidad popular, sobre todo de las clases más pobres. En este caso tenemos lavanderas. Mira, las lavanderas son mujeres las mujeres que más duro trabajaban antes de que las mujeres pudieran hacer cosas como entrar a la mina, ¿no? Y se entregó en sus... Aquí son cosas que cuentan de él, yo no sé si son ciertas, pero
al reflexionar sobre la condición humana, decidió que tenía que hablar de esta realidad y sobre todo de los niños, lo que él llamó los hijos mendigos, que es muy al estilo de la pintura de Murillo y que se considera ahora una de las grandes aportaciones, aunque no tuvo gran reconocimiento en su vida normal. La pobreza de la mujer la ves claramente simplemente en el delantal desgarrado, es una lavandera más. En sus zuecos de madera, zuecos que son zuecos que no solo se usan en Holanda, incluso aquí en Asturias se usa un tipo de zueco de madera, que es la madreña, que no tiene la suela plana, sino que tiene tres tacones, digamos, dos al frente y uno atrás, uno al frente y dos atrás, perdón, y que en el campo se usan. La gente con la que yo convivo, cuando está en el campo, sigue usando las madreñas, ¿no? No sabes ni siquiera si está muerta o está durmiendo, ¿no? Esto es probablemente lo más impresionante que creo que hizo. Y voy a tratar de hacerlo en grande y a moverlo un poco. Es una imagen de un circo real. Son cirqueros y saltimbanquis. Yo he sido amigo de familias de cirqueros y he fotografiado la parte de atrás, las bambalinas de los circos, ¿no? Y he conocido a los profesores que van con el circo para enseñar, darles clases a los niños. Pero son circos donde ya hay una cierta posibilidad económica, donde se vive una clase media que no vivían estos pobres saltimbanquis, donde la entrada era 30 céntimos, y donde los niños no están allí con mucha convicción, donde los payasos pues lo son porque no queda de otra, y el enano es payaso porque no tiene otra opción, y donde la orquesta francesa, l'orchestre français, es absolutamente de tristeza. Es una de las cosas más... Esto está hecho en 5 paneles, además. Parece que es absolutamente majestuoso, panorámico, gigantesco. Me parece un retrato, yo que he tratado de retratar el circo, pero del circo del que yo soy muy, muy admirador, y de gente que son familias de circo, no con tradición y con otra cosa, pero este es el circo pobre de principios del siglo XIX, ¿no? De mediados del siglo XIX. Este es otro cuadro parecido, que son, en vez de llamarle la cabalgata, le llama la bacalgata, como la bacalgata. Además, en francés funciona igual la vaca, porque son mascaradas que hacía la gente, y donde la gente con máscara y la gente sin máscara a mí me da más o menos la misma idea. De los niños mendigos que tanto pintó Pelé, me recuerdan mucho a una de mis fotógrafas favoritas, que es Vivian Maier. La dignidad casi desafiante de estos dos niños, él en la Francia del siglo XIX y ella en el Nueva York de mediados del siglo XX, me dicen más o menos lo mismo, ¿no? Son niños pobres, son niños sucios, son niños a los que la vida no les tiene reservado nada muy luminoso, ¿no? Y sin embargo son desafiantes. El reloj de ella siempre me ha encantado, me parece el mejor momento, el mejor detalle. Y me ha hecho pensar así en gente que retrató la realidad en foto. A la izquierda Vivian Maier, con dos niños pobres, está en los Estados Unidos de mediados del siglo XX, y el niño francés de la derecha de Pelé. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué me llama la atención? Porque no está diciéndome tenles compasión. Porque no está explotando emocionalmente a los niños, ni la pobreza, ni nada, sino me la está enseñando. Y eso lo hace más doloroso. Aquí me hace pensar enormemente en Murillo. Incluso tengo la duda de si este no está equivocado y no es un Pelé, sino es un Murillo. Este es
aterrador el niño vendedor de limones. La historia que cuenta me parece especialmente interesante. El niño está en la miseria absoluta. Tiene zapatos, pantalones rotos, la camisa 3 o 4 tallas más grande. Está fumando, que a quién le importa. Pero el único entretenimiento que tiene son los fósforos, cerillas o cerillos que tiene. Que está viendo, ya se encendió el cigarrillo, o sea que no se está encendiendo el cigarrillo con ella. Pero cuando vemos que la cantidad de cerillas quemadas que tiene junto al pie derecho nos dice cómo se ha estado entreteniendo, cuál ha sido el juguete de este niño durante a saber cuánto tiempo. Y tiene toda esta serie de hombres. Podrían ser trabajadores o podrían ser gente que podría ser trabajadora y no está haciéndolo, pero que es una serie que a mí me parece absolutamente magistral. Sobre todo por el uso de estos colores no realistas, que no está muy de acuerdo con su imagen o con su origen académico, pero que te habla de un ambiente polvoriento, asfixiante. Incluso en algo como esto que son las huérfanas, y que yo lo veo como una sátira. Igual me equivoco, igual era de lo más fervoroso él, y aquí cree que está pintando el fervor de las niñas ante el Cristo, de un orfelinato de estos que llevan las monjas abusivas, crueles, malévolas. Si él cree que está haciendo eso, pero yo lo que veo es otra cosa. Yo lo que veo es la uniformidad obligada de quien te manda creer o no comerás. Y finalmente, pues esta parejita que tiene como cobija cada uno de ellos a su hermano. Estoy fascinado con Pelés. No sabía de su existencia para nada y me ha dejado enormemente impresionado, su enorme calidad. Estoy además de lo menos creativo, enormemente enorme, la enormidad enormística. Es que me ha impresionado. Y cuando un pintor me impresiona y lo acabo de encontrar, me entusiasmo muchísimo. Porque hay miles escondidos por distintos lugares y hay que irse a meter en los lugares más raros y con los expertos en pintura del siglo XVI de Latvia, de Letonia o de Burundi. Porque probablemente ahí te vas a encontrar a alguien que te cuente cosas como a mí me ha contado y espero que ustedes también. Fernand Pelés, nuestro galerista nocturno de hoy.